Crisis en el gobierno de Yanine Áñez, efectivamente, puesto que se destaparon las ollas de corrupción desde hace varios meses ya en YPFB, Entel, ANH, las empresas públicas del Estado, denuncias de nepotismo en altos cargos del Ejecutivo. Se tiene una suerte de corrupción naturalizada que está siendo reprochada incluso por sectores sociales y sectores de la ciudadanía que en su momento apoyaron el gobierno transitorio, entre comillas, de Yanine Áñez. En mi opinión, a partir de noviembre del año pasado se realizó un golpe de Estado en Bolivia, un golpe de Estado que vulneró la legalidad y legitimidad política, por supuesto, vulneró los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, poniendo como presidenta autoproclamada a la senadora Yanine Áñez cuando especifica la Constitución Política del Estado los límites de la prelación presidencial y también se especifica el quórum reglamentario correspondiente de una asamblea legislativa para componer o dar un nuevo mandato a las autoridades políticas en nuestro país. La corrupción desborda a niveles grotescos. El último caso es el de los respiradores con un sobreprecio, noticia mundial. Costaban $6.000 por respirador y terminaron adquiriéndolos por 29.000 cada uno. Desfalco millonario, involucrados muchas autoridades que, dicho sea de paso, el día de hoy el juez Hugo, tengo el nombre acá, juez Hugo Huacani, juez que investigaba los actos de corrupción y tenía una audiencia programada con el exministro de Salud, el señor Navajas, fue detenido ilegalmente. El abogado, juez Huacani, tuvo que presentar una acción de libertad escrita en una hoja de cuaderno para hacer valer sus derechos constitucionales y poder salir, poder presentar una acción de libertad, ¿no? Como en las peores dictaduras, cuando se hacían acciones de libertad en papeles higiénicos, cuando se hacían acciones de libertad en cualquier papel que se tenía ya a la mano porque se vulneraban los derechos humanos fundamentales. Eh, pues vivimos lo que yo me animaría a decir también con las acciones de ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el único órgano actualmente vigente de la institucionalidad democrática en Bolivia, una suerte de golpe dentro del golpe, ya que los militares han conminado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el único órgano que deviene del poder pues popular, ya que deviene del voto popular, los han combinado a que eh, realicen el ascenso de categoría, el ascenso de generales, en plena pandemia, pero esto no es lo grave es que una fuerza militar, el ejército de un país, conmine a un órgano democráticamente electo, como es un Congreso, en amenaza bajo los lineamientos, las determinaciones y las imposiciones militares de los generales militares, se encuentra el órgano legislativo boliviano, el Congreso, tanto diputados como senadores. Se busca un cierre del Congreso. Aparentemente esta es la jugada política de última ratio que estaría aplicando Áñez ante la falta de legalidad y de legitimidad y de repudio popular cada vez más mayoritario. Y por otro lado, las pésimas acciones que se están tomando en el ámbito de combate a la pandemia, las pésimas acciones en el ámbito de salubridad, esto de los respiradores demuestra ello, las muertes en el departamento de Beni, de donde precisamente es la presidenta de facto Yanine Áñez, demuestran y reflejan ello. Y por otro lado, la incipiente generación de normativas y de políticas públicas que también velen por el ámbito socioeconómico, por el ámbito de la seguridad económica de las familias. No creo que la pandemia tiene que tratarse desde el ámbito estrictamente de salubridad, perfecto, pero también desde las medidas socioeconómicas. El gobierno de facto de Yanine Áñez no ha tomado ni unas medidas ni otras.
ni medidas de salubridad ni medidas socioeconómicas. Por ende, la crisis que desborda en Bolivia se asemeja a los gobiernos más repudiados de la historia de nuestro país y, por supuesto, mm, se baraja en las posibilidades del régimen de facto un autogolpe que le blindaría a Janine Áñez y a la vez permitiría que siga gobernando por detrás de un comando militar que asumiría las funciones. Esperemos que no se llegue a esto, pero es una posibilidad que hace meses ya se veía manejada por el gobierno de facto ante la falta de popularidad que tiene y el repudio popular, no solamente de los sectores siempre opositores al golpe de Estado en Bolivia, sino los sectores que en su momento lo apoyaron y naturalizaron el golpe, ¿no?